Muy buenos días, hermanos y amigos. Bienvenido una vez más a este canal, su canal, el cual ha sido creado para difundir la palabra del Señor. Y aquí estamos con la disposición de una nueva enseñanza para continuar con este tema de los discipulados, que de hecho es importante y definitivo para la vida del creyente. De tal manera que vamos a continuar hoy con el tema de la iglesia, la segunda parte del video anterior. Por eso vamos a orar a nuestro Padre Celestial para colocarnos en tus manos. Dios y Padre amado, Padre bueno, en este momento nos colocamos en tu presencia, Señor, para que seas tú, Padre amado, que estés dando el control de este tiempo, para que seas tú, Señor, guiándome esta enseñanza, para hacerla de acuerdo a tu santa voluntad. Y que cada persona que lo reciba, Señor, la reciba en su corazón, que sepa que tú eres nuestro Salvador. En el nombre de Jesucristo, amén. Muy bien, mis hermanos, en el video anterior estuvimos hablando de la primera parte de lo que es la iglesia, la importancia de nosotros como cuerpo vivo de la iglesia de Jesucristo. Hoy vamos a hablar de la segunda parte de la iglesia y es las razones bíblicas que tenemos para asistir al templo, para asistir siempre a la congregación. La primera razón de ello es que nosotros necesitamos diariamente, constantemente, asistir a la iglesia. ¿Para qué? Pero el Señor dice, es un mandato bíblico que les dejo para que usted se congrega, para que sientan el amor, para que sientan enseñanza. Y entonces es que cuando nos da una serie de textos bíblicos de los cuales vamos a hablar y de los que necesitamos crecer como pueblo cristiano. El congregarnos no es un capricho, es un mandato divino. Es un mandato que el mismo Dios, si recuerdan cuando se estaba en el Éxodo, en el libro del Éxodo, que Dios le decía al faraón, deja salir a mi pueblo para que se congregue. Viene desde los principios este mandato de Dios para que nos congreguemos, para honrarlo. Así que nosotros tenemos cada día esa misión. Y la iglesia, como cuerpo vivo de Cristo, tiene esa obligación. O sea, no es un capricho, no es porque los pastores quieran, no, es un mandato y que ellos tienen que obedecer y a su vez hacer que las ovejitas la obedezcan. En Hebreos 10:24, el Señor nos dice, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exaltándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Ahí el Señor nos está diciendo la necesidad de congregarnos, porque ya sabía que los tiempos que hoy estamos viviendo estaban cercas. Entonces es cuando más tenemos que congregarnos para orar los unos por los otros y estar siempre en la presencia del Señor. Pero también hay otras razones el por qué necesitamos ir al templo. Ya acordemos que la iglesia somos nosotros, somos el cuerpo vivo de Jesucristo. El templo es esa casa, ese edificio donde se congrega cada comunidad a honrar al Señor. Entonces necesitamos, porque necesariamente el pastor de nuestra congregación debe darnos enseñanza y debe conocer a sus ovejas, porque cada oveja tiene problemas diferentes y llegamos allí con el corazón dispuesto a recibir enseñanzas y también a ser escuchado por el pastor. Entonces esa es otra razón por la cual necesitamos congregarnos en el templo, porque acuérdense que nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos miembros del cuerpo de Cristo y nos hacemos miembros no solamente porque decimos que seamos cristianos, porque obedezcamos lo que Él mandó. Entonces fíjense que aquí nosotros necesitamos congregarnos porque somos el cuerpo viviente de Cristo. Somos cada uno de esos soldados del ejército de Cristo, del ejército celestial. Y si entendemos esa, tenemos que saber que también tenemos obligaciones.
y responsabilidades para con el Señor. Miren lo que nos dice en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 al 4. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milite se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Somos soldados de Jesucristo. Y a eso nos llama Él, a que seamos sus soldados, a que tengamos siempre la lanza, la espada de Él empuñada para defendernos. Pero si no estamos unidos a Él, como iglesia que somos, lógicamente no vamos a tener esa bendición, ni mucho menos esos privilegios. De ahí es por qué tenemos que congregarnos. Y es un mandato, ya lo acaban de escuchar, es un mandato divino, de Dios, del Espíritu Santo. Así que nosotros estamos en el cuerpo de Cristo y estamos ligados a Jesucristo. Y si estamos ligados a Jesucristo, también nuestra familia está ligada a Jesucristo. Y estamos ligadas entonces a la gran familia de Dios. De allí de que Juan, en capítulo 1, versículo 12, dice: mas todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Miren, ahí la importancia, porque cuando ya llegamos a ser hijos de Dios, hacemos parte de la familia. Y por eso Jesucristo nos lo resalta, nos lo recalca. Todo aquel que recibe a Él, que cree en Él, hace parte de la familia de Dios. Entonces, con más razón, tenemos que congregarnos como esa familia que somos, pues ese ejército vivo que somos nosotros, la iglesia. Así que no es, vuelvo y repito, un capricho que tengamos que ir a la iglesia, no, es una necesidad espiritual, para crecimiento espiritual, para que cada día tengamos que estar con el Señor, porque no sabemos en qué momento puede venir y llevar a la iglesia, y tenemos que estar. Por eso en Lucas capítulo 20, 38 nos dice: porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Amén. Todos somos hijos de Dios, somos miembros de ese ejército viviente que Dios tiene. Por lo tanto, si somos vivos, hacemos parte de un cuerpo vivo, pues actuemos como vivos, haciendo cumplir la voluntad del Padre, obedeciendo su palabra. Ya la acaban de escuchar. Entonces, necesariamente tenemos que volver al templo. Que por esta circunstancia, la pandemia, algunos no puedan ir. Perfecto. Pero ya llega el momento que otra vez nos tenemos que congregar. O por lo menos congreguémonos con nuestra primera iglesia, que es nuestra familia. Estar siempre reunidos en oración, en alabanza, en ayunos, en lectura de la palabra. Porque eso es lo que nos demanda el Señor. Escudriñar la palabra. Para poder nosotros tener crecimiento espiritual. Y a su vez poder ser de testimonio para los demás, para toda aquella oveja que quiera entrar al redil. Tenemos que decirle que hay un Dios poderoso, el cual nos demanda que estemos siempre congregados como su familia, como la familia de Dios. Fíjense que ya le he dado una lectura que en lo cual nos amplían esta enseñanza, y léanla por favor, para que vean que cada una de esas enseñanzas nos está dando siempre la orientación del deber ser, la orientación de poder hacer las cosas para que se cumpla la perfecta voluntad del Señor. No es que andemos como rueda suelta, o que muchos no llegan porque el pastor habla esto y dice lo otro. No, si el pastor de una u otra manera se equivoca en algo como ser humano que es, hay que hablar con el pastor y hacérselo saber para que no cometa el error. Y si es que está dando un mensaje que no es bíblico, con más razón hay que llamar la atención, hay que hablar,
¿Por qué? Para eso es la iglesia, para purificarla. Y vamos al templo es a recibir una enseñanza, no una mala enseñanza. Entonces, por eso el Señor nos da esta literatura que se las deo para que sepamos el por qué tenemos que congregarnos, para que sepamos que tenemos que estar atentos al oído, a la palabra que nos están enseñando, que no sea cualquier palabra, sino bíblica, porque también se sabe que hay pastores que a veces toman unos temas que no son bíblicos. Desafortunadamente así es, pero para eso tenemos que tener el espíritu abierto para saber escuchar y para también saber exhortar si se cometen esos errores. Para eso es la iglesia. Ahora, es también una necesidad para nuestro crecimiento espiritual, porque debemos aprender cada día más. En Hechos 2:43 al 44 dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Es decir, nosotros tenemos una necesidad de estar en comunión, en grupo. El hombre no es un animal independiente como el león, el tigre, el burro, no. El hombre es un ser humano sociable. Por naturaleza estamos dados a vivir siempre en comunidad. Y eso nos lo decía Jesucristo. Y Jesucristo fue un maestro de multitudes. Nuestro Señor Jesucristo siempre estaba rodeado de muchas personas, de mucha gente que necesitaban, ansiosa de conocer la palabra. Entonces tenemos esa necesidad de conocer la palabra. ¿Dónde la podemos conocer? Cuando no tenemos el conocimiento, la profundidad, a través del pastor en un templo. Entonces esa es una necesidad que tenemos para llegar a honrar al Padre y aprender cada día, porque cuando se aprende es cuando se puede subir espiritualmente. No simplemente estar llegando a un templo, sentarse y aplaudir, a cantar, pero el aprendizaje, ¿dónde queda? O sea, tenemos que llegar con el corazón dispuesto a aprender en cada servicio una nueva palabra, una nueva enseñanza. Y de eso es que está llena la Biblia, de enseñanzas. Entonces necesitamos llegar con un corazón dispuesto a recibir enseñanza, para que después podamos enseñar a otros que estén también urgidos de esa enseñanza, que necesiten de esa enseñanza. Así que, mis hermanos, esa es una necesidad. Ahora, ¿qué beneficios encontramos o recibimos, por decirlo de otra manera? El hecho de asistir constante y sagradamente al templo, a la reunión de la congregación, pues son muchos. El primero es que debemos estar preparados siempre para recibir la unción del Espíritu Santo, porque el Señor dice en su palabra que donde hay dos o más reunidos en mi nombre, allí estaré. Y eso es un mandato y es una promesa. De tal manera que si en la iglesia nos reunimos 100, 200, 300, los que hayan, los miembros que hayan en esa comunidad, ahí está Dios con nosotros. No quiere decir que no esté también presente en nuestra vida, claro que sí. Pero en la iglesia está dado el hecho de sentir mayor presencia de Dios. Y es por ello que allí deben ocurrir o darse milagros, porque el Señor así lo dice. Entonces debemos congregarnos para efecto de recibir unción del Espíritu Santo. También para recibir sanidad. En sanidad lo tenemos en los Hechos del 3, versículo 1 al 9. ¿Qué dice? Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados nuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue anunciado. Entonces, si nuestros pecados son borrados, todas nuestras dolencias, nuestras enfermedades se van, porque el Señor murió en la cruz precisamente para liberarnos del pecado,
de las enfermedades, de los hechos del malignos, para devolvernos lo que nos habían quitado, para darnos vida eterna, para todo eso. Entonces ahí tenemos la enseñanza de por qué tenemos que acudir, recibir sanidad de cualquier tipo. Para Dios no hay nada imposible. También acudimos, uno de los beneficios es que muchas veces en la congregación Dios revela muchas cosas, hechos asombrosos. Así que tenemos que estar preparados para eso. Eso sí, cuando tenemos la llenura del Espíritu Santo y cuando sabemos que estamos allí congregados para Él, no a ir a divagar o a sentar una mala silla, a calentar silla, no. Es estar allí con cuerpo, alma y espíritu, adorándolo, como Él le dijo a la mujer samaritana. Dios quiere adoradores de espíritu y en verdad. Entonces, eso es lo que debemos hacer en el templo. Y también, para que cada vez que estemos en la congregación, recibamos lo importante para ese momento, la enseñanza que el pastor tenga para cada servicio, para su ovejita. Eso es fundamental, porque cada día debemos recibir un mensaje nuevo, una enseñanza nueva, que nos edifique y que nos permita estar más cerca del Señor Jesucristo. Porque de eso es, en resumen, lo que se trata, de que cada día lleguemos más a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, para que aprendamos a amar como Jesucristo nos lo dice. Ya lo vemos en Juan 4:11, dice: vino una mujer samaritana a sacar agua y Jesús les dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a comprar la ciudad. Allí en este pasaje es cuando Dios les dice y les muestra el amor a esa mujer samaritana incrédula, que lo importante es amar en espíritu y en verdad, porque eso es lo que vino, la enseñanza que vino a hacer Jesucristo. Acuérdense, amaos los unos a los otros como yo lo he amado. Así que en el templo debemos ir también, que cada hermano creyente muestre ese amor por cada uno de sus hermanos, para que en oración, si hay alguien que tiene dificultad, ayude a ese hermano, para que muestre esa bondad que el Señor Jesucristo siempre me mostró, de amar al otro, no estar criticando al otro, sino de amarnos los unos a los otros, como Él nos ama a nosotros. Así, mi estimado, que este tiempo de esta enseñanza, espero que le haya quedado claro las razones por la cual necesitamos asistir al templo. Necesitamos que la congregación esté siempre presente como cuerpo vivo, como soldado de Jesucristo, mirando cada vez más al Señor, recibiendo cada vez más de su amor, para que cada día podamos vivir en paz, podamos crecer y además podamos enseñarle a los demás lo que es el amor de Jesucristo, el poder de Dios y las maravillas que Él hace en nosotros. Amén. Mis hermanos, este ha sido pues el tema de la iglesia, y continuaremos en el próximo video con otro tema. Así que vamos a orar para dar por terminada la enseñanza y quedarnos en manos del Señor. Padre Dios, gracias te damos por este momento, Padre mío, por haber permitido hacer este video, para que todas aquellas personas, Señor, que lo vean, sepan de tu grandeza, de tu poder. Ahora te pido que bendigas a todas esas personas que ven este video, y que sean cada uno de ellos enviándolo a otras personas que necesiten escuchar de tu palabra. En el nombre de Jesucristo, amén.
Amén. Mis hermanos, que el Señor me los continúe bendiciendo, que el Señor obre cada día en ustedes y que les dé hoy más que nunca la salud, la prosperidad y sobre todo mucho amor. Feliz día.